Vox, el partido más a la derecha del espectro político nacional, vuelve a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, que en el sistema parlamentario es la herramienta clave para destituir a la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo vuelve? Porque ya lo había intentado en 2020, proponiendo como candidato al jefe del partido, Santiago Abascal, y cosechando un resultado muy similar al de hoy, es decir, un estrepitoso fracaso. Solo apoyaron la moción los diputados de Vox. La diferencia, tal vez, es que en aquella oportunidad el principal partido de la centro-derecha, el PP, de donde de hecho Vox se escindió, había votado en contra y en la ocasión actual se limitó a abstenerse, lo que es más decoroso tomando en cuenta que se supone que lideran la oposición contra Sánchez. En 2020 el PP era comandado por el pseudoliberal Pablo Casado, que terminó eyectado del mismo por espiar con detectives privados a la referente más popular de los populares, valga la redundancia, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para este fallido intento de reemplazar a Sánchez, quiero enfatizar un detalle bastante divertido. Hace varios programas les venimos hablando de la trama Tito Berni, el diputado socialista canario que junto a un ampón empresarial y un general de la Guardia Civil organizaba fiestas orgiásticas con coca y meretrices, pago en especias por los servicios de otros 19 escaños del PSOE, es decir, 1 de cada 3 de los varones deconstruidos que el partido oficialista tiene fabricando leyes feministas en las Cortes Generales. Hola. Soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España, que quiere una España que avance y una España que crezca hacia el futuro, una España de igualdad, una España de principios, una España de valores. Cuento contigo. Vota PSOE. Por la España que quieres. Bueno, resulta que el empresario ampón, popularmente conocido como el mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, se ha paseado por el Palacio Legislativo bajo la siguiente consigna: hoy intento ver la cara a los congresistas que estuvieron conmigo y ahora lo niegan. Tacoronte es uno de los principales imputados en el expediente judicial de la trama Berni, y está furioso porque solo 5 de sus 15 amigos diputados admitieron participar de una lujuriosa cena por la cual se lo investiga. Una cena destinada a recolectar sobornos del fabricante de paneles solares Antonio Bautista, y acontecida ni más ni menos que cuando todo el país se encontraba en prisión domiciliaria por las medidas despóticas de 2020. Claro está que lejos de toparse con los rostros de sus compañeros de partusa, lo hizo con los guardias de seguridad. Pero Tacoronte tuvo sus 5 minutos de fama departiendo ante las pocas cámaras que le dan cobertura al asunto. OK Diario ha encontrado aquí en Madrid a uno de los hombres más buscados, es Marco Antonio Navarro, y es más conocido como el mediador. Antonio, lo primero, gracias por dejarnos hacer este viaje contigo. Estamos aquí en Madrid. ¿Qué es lo que le trae a Madrid? Sobre todo un día como hoy en plena moción de censura. Bueno, la visita a Madrid es simple, recordar mi centro de trabajo, donde yo tenía mi despacho, aunque algunos lo niegan. Donde yo tenía mi despacho que era el Congreso de los Diputados de las Cortes. ¿Usted tenía despacho en el Congreso y no era diputado? ¿Cómo es eso? No, nunca he sido diputado, siempre lo he dicho, pero era mi oficina, mi centro de trabajo. Al fin y al cabo, la atmósfera televisiva española está dramáticamente subordinada a los caprichos de la Moncloa. 2 meses después de las primarias, el juez José Ricardo Prada citó al todavía presidente conservador Rajoy como un testigo en la causa Gürtel, un histórico caso de corrupción del PP que se transformó de un momento a otro en una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. En febrero del 2018, y luego de largas vacilaciones, el líder de los populares martilló el último clavo de su tumba cuando anunció que ese año aprobaría el mencionado impuesto digital, que además evitaría que su coste se traslade a los precios. Por supuesto, esto no le gustó nada a los gigantes de Silicon Valley, tampoco a Soros, que se había convertido en uno de los principales accionistas de Netflix, que para entonces ya era el principal
principal aparato de adoctrinamiento progre de todo el planeta. En mayo, el juez Prada condenó a 151 años de cárcel a 29 acusados, declarando al PP como organización partícipe y beneficiaria del delito y calificando de poco creíbles los testimonios de Rajoy. Sánchez, en calidad de líder de la oposición, tardó apenas 3 horas en presentar su moción de censura para removerlo del cargo. El proceso tuvo lugar el 1 de junio en un evento casi teatral, donde Rajoy se retiró a un bar a beber hasta emborracharse y sobre su escaño quedó el bolso de 2.000 euros de quien fuera su vicepresidente, Soraya Sáenz de Santamaría. Al final de esa jornada, Pedro Sánchez Castejón se convirtió en el presidente en funciones de España, aupado por Podemos y los separatistas catalanes, y apoyado a su vez por la conveniente abstención de Ciudadanos. En resumen, todos los ahijados del tío Giorgi se unieron contra Mariano. Quien recogió la porción más grande fue claramente nuestro querido protagonista, que una vez más, por increíble que parezca, tomó el poder por asalto, sin el menor aval de la ciudadanía. Ahora era ni más ni menos que el capitán pirata de un barco llamado España. Pero déjenme agregar una cosa, porque la incidencia de Soros en los destinos de la península ibérica es todavía más deslumbrante. No en vano Felipe González lo llamó el gran transformador de España. En los años 90, el crecimiento del sector público español fue financiado por una enorme cantidad de deuda pública y los fondos de desarrollo de la Unión Europea. Millonarias subvenciones que sirvieron para nivelar a los países más pobres del eje con sus socios más favorecidos. Por mediación de Soros, que además fue un gran ideólogo de la Unión Europea, España consiguió más de la mitad del total del dinero, dejando muy por detrás a Grecia y Portugal. Así el filántropo húngaro se convirtió en uno de los principales accionistas del Banco Santander, es decir, socio de los Botín, y de la energética Iberdrola, el despiadado holding que dejó en la oscuridad a millones de españoles. En 2013, la Open Society abrió sus primeras oficinas en España, concretamente en la ciudad de Barcelona, donde son excelentes aliados de los partidos separatistas y a través de la inmobiliaria Hispania favorecieron la adquisición de 213 apartamentos de lujo y 230 plazas de garage en urbanizaciones catalanas para la familia Soros. Desde que desembarcó en la ciudad, desembolsó otra tirriada de euros para el minúsculo Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, cuyo presidente David Bondia organizó un evento a favor del separatismo en la sede de la ONU en Ginebra. Esto es calderilla frente a los 2.800.000 euros que le donó al Independent Diplomat, el centro de operaciones del lobby catalán en Nueva York. Según el autor Juan Antonio de Castro, a quien yo he entrevistado, un ex comisionado de la ONU que le ganó un juicio a las Open Society en Londres, a lo que apunta el magnate es a crear un Estado probeta subordinado al gobierno mundial, un Estado probeta subordinado por supuesto a la Unión Europea y a las organizaciones transnacionales, con una clase gobernante genuflexa, autónoma de España y todavía más fiel a sus intereses, por no contar con los obstáculos de varones y caudillos. Su dinero fue clave en el antes, durante y después de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre del 17, que puso en jaque al gobierno de los populares. Rajoy reaccionó tarde y débilmente frente a aquel desafío, aplicando de mala gana el artículo 155 de la Constitución Nacional para detener a los líderes independentistas e intervenir la Generalitat. Fue entonces cuando Open Democracy, Project Syndicate y otras redes periodísticas afines a Soros desplegaron un operativo mundial para disfrazar a Oriol Junqueras, el político sedicioso, y al prófugo Charles Puigdemont, su socio, el presidente, con la categoría de perseguidos políticos, traicionando abiertamente al huésped de la Moncloa, a Rajoy, con quien también había tenido buenos negocios. Más adelante se supo que Prada, el juez que condenó a Rajoy y convirtió a Pedro Sánchez en mandamás, llevaba una década cobrando dinero de Giorgi. Finalmente la Audiencia Nacional apartó del juicio al magistrado por su falta de imparcialidad. De hecho, esto ya no queda ninguna duda.
George Soros es el artífice del fenómeno presidencial Pedro Sánchez, más que cualquier otro. Pero si faltaba alguna prueba, 3 semanas después de llegar a la Moncloa, en una de sus primeras reuniones oficiales, el reluciente ocupante le abrió sus puertas al viejo filántropo, y aunque mantuvieron el contenido de su charla en el más estricto secreto, no pudo ocultar que Soros fue la primera personalidad que recibió su gobierno. Y el húngaro también ha puesto sus huevos en España, porque la excelente relación con el PSOE es un legado que no tardó en recoger su heredero Alexander, ¿se acuerdan? El que había visto Pedro en Nueva York y que hoy es formalmente el presidente de la Open Society. Sucesor consumado. Según los registros de la Moncloa, a los que ha tenido acceso OK Diario, Pedro Sánchez se encontró al menos 5 veces con la familia y 2 exclusivamente con Alex. La primera fue en septiembre de 2019 en Nueva York, donde Soros Jr. subió la foto a Instagram añadiendo que Sánchez es genial en muchas cosas, incluyendo en las selfies. Y luego se volvieron a ver en enero de 2020 cenando juntos, tete a tete, cabeza a cabeza, en el foro de Davos de Suiza. Los dejo por un rato con uno de nuestros columnistas, Lautaro Bonino. El 20 de enero de 2020, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas. En tierra lo esperaba el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos. Pero ella no venía sola, y por eso no me refiero solo a sus acompañantes, sino a las misteriosas 40 maletas que viajaron en la bodega del avión, que se cargaron en un vehículo de la embajada venezolana en España y salieron del aeropuerto sin pasar por ningún control de seguridad. Según un off que habló con el medio Vox Populi, estas maletas nunca llegaron a la embajada. Su paradero se desconoce, pero están guardadas y vigiladas, aseguran. A su vez, las fuentes apuntan que el viaje de la número 2 de Maduro fue planificado días antes en Caracas en una reunión. Casualidad o no, 10 días antes del misterioso aterrizaje, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó a Venezuela por sorpresa, reuniéndose con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores de Caracas. Al encuentro también asistieron la primera dama, Cilia Flores, y la propia Delcy Rodríguez. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, el viaje de la número 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro fue ideado como correo para transportar información sensible a España, pero no se descarta que las maletas podían portar otros elementos como dinero en metálico e incluso cocaína. Sí, cocaína. Mientras las valijas desaparecían ante la mirada del gobierno y los servicios de inteligencia, Delcy Rodríguez se reunía con José Luis Ábalos en una zona reservada del aeropuerto de Barajas. Ábalos, que estaba muy nervioso y apurado por lo delicada de la situación, llamó desde su teléfono personal a Sánchez y lo puso al teléfono a la caribeña. Fuentes de ABC aseguran que Rodríguez le dijo a Pedro lo siguiente: si recibes a Juan Guaidó, no vamos a poder avanzar. Teníamos un acuerdo. La visita del opositor venezolano estaba prevista para el 1 de febrero. Dicho y hecho, Sánchez no se vio con Guaidó, algo que los medios españoles calificaron de desplante. También hablaron sobre la presencia de la compañía española Repsol en Venezuela y cómo mantener ese negocio en el futuro, vital para la supervivencia del chavismo. Repsol llegó a Venezuela en 1993 y desde entonces explota importantes campos de hidrocarburos, como el yacimiento de Gas Perla o los de Quiriquire, Mene Grande y Barua Motatán. Estos representan parte de sus mayores ganancias. Más allá de las maletas, las versiones y las voces en off, lo que hablaron Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez aquella misteriosa noche en Barajas sigue siendo una incógnita. Lo que no es misterioso es el patronazgo que el presidente español ha ejercido estos años sobre su par venezolano. En 2021, la Moncloa realizó un escandaloso rescate a la aerolínea Plus Ultra, cuyos directivos están vinculados con el régimen chavista. En plena polémica, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Galax, viajó a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez, pese a que la lugarteniente de Maduro figuraba en la lista de sanciones de la Unión Europea. Sin embargo, la paz acabó por sellarse este año, en enero de 2023, cuando Sánchez nombró nuevamente un embajador en Caracas, desconociendo la presidencia interina de Juan Guaidó. En agosto de 2022, Sánchez fue el primer líder europeo en visitar a Petro tras su toma de posesión, solo 18 días después de su asunción. En un tono de casi padrinazgo, Sánchez le aseguró a su colega: España va a estar con Colombia ayudando en lo que el gobierno colombiano nos pida. Luego, en mayo de este año, Petro visitó Madrid acompañado por su esposa y los ministros de Exteriores, Minas, Educación y Comercio. Somos dos gobiernos progresistas que se han unido para abrir caminos progresistas a la humanidad, dijo el colombiano. Por su
parte, Sánchez anunció que España contribuiría con 1 millón de euros en 2023 al proceso de paz entre el gobierno colombiano y los guerrilleros del ELN. Queda por destapar a otro gran aliado del presidente que ha recibido dinero del erario público por causas innobles. Hablamos de Bill Gates. Los dos señores se reunieron por primera vez a poco de la asunción de Sánchez, en octubre del 18, en Bruselas. Pero el plato fuerte se sirvió en 2019, cuando el mandatario anunció con bombos y platillos que España volvía a ser donante del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. El Fondo Mundial fue creado en 2002 por el entonces secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan y siempre tuvo entre sus socios más importantes a la Fundación Bill y Melinda Gates. En el 19, Sánchez se comprometió a donar 100 millones de euros para los próximos 3 años, así como otros 100 millones en 5 años para el Fondo Conjunto de Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, para financiar la Agenda 2030. Casi instantáneamente, Gates aplaudió el compromiso de Sánchez en un mensaje de Twitter. El presidente volvió a reunirse con el magnate en mayo del año pasado. Durante el encuentro conversaron sobre la lucha contra el cambio climático y la necesidad de cumplir los objetivos de la Agenda 2030. ¿A qué costo? Bueno, a otros 130 millones de dólares de los ciudadanos españoles. En septiembre, Sánchez fue el invitado estrella del evento Goalkeepers, organizado por Bill y Melinda Gates. Allí, el mandatario anunció que regaría con esta suma de dinero público a las fundaciones del magnate. El periodista de ABC, Bleito Rubido, dijo irónicamente al respecto: "Qué curioso es el socialismo español. Los multimillonarios norteamericanos sí pueden recibir dinero de nuestros impuestos, y los andaluces que generan riqueza en nuestra tierra, no". Y una serie de escándalos desopilantes fueron destapados en estos últimos meses. Uno de ellos es el caso Mediador, una red de corrupción que salpica a varios empresarios e integrantes del Partido de la Rosa. En el centro de la polémica destaca Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, un diputado socialista procedente del archipiélago de las Islas Canarias al que su partido forzó a dimitir en febrero. Según un documento jurídico consultado por la agencia de noticias AFP, este político de 60 años habría asistido a empresas que pretendían hacerse con contratos públicos a cambio de jugosas comisiones financieras. Para beneficiarse del apoyo, el primer paso era efectuar una transferencia de 5.000 euros a una asociación deportiva que presidía el diputado a través de un empresario canario, Antonio Navarro, cuyo seudónimo, el Mediador, da nombre al caso. Pero lo más divertido era el combo agrandado. Por un coste adicional de unos 3.000 a 3.500 euros más, los empresarios podían disfrutar de visitas privadas al Congreso de Diputados, así como de noches de fiestas en discotecas y en un hotel de 4 estrellas con Canarias de primer nivel. La investigación apunta a que Tito Berni era un maestro de ceremonias perfecto. Organizó decenas de fiestas llenas de droga y escorts. Así buscaba impresionar a los empresarios interesados en pertenecer a la trama. Tito niega los hechos y asegura no conocer al segundo al mando de la trama. Pero cuando su caso empezó a salpicar a otros políticos, fue suspendido cautelarmente de la militancia de su partido. El segundo escándalo tuvo lugar en un histórico bastión del PSOE, Andalucía, cuando una concejala del municipio de Maracena, Vanessa Romero, fue secuestrada por los popes de su propio partido. Sí, no es broma. El pasado 21 de febrero, como cada día, Romero llevó a sus hijos al colegio por la mañana, ubicado en la cercana localidad de Atarfe. Tras dejarles dentro del recinto escolar, un hombre, Pedro Gómez, se acercó a la mujer. Romero lo conocía por haber coincidido en algunos eventos con él, pero no mucho más. Lo que desconocía es que Pedro era el novio de la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, también socialista. Aquella mañana, el hombre le pidió que lo llevara a una gasolinera, ya que su coche se había quedado sin combustible. Y al poco de iniciar el trayecto, la amenazó con una pistola y la obligó a ir hasta la cercana localidad de Armilla. Allí la mujer fue maniatada y encerrada en el maletero de su propio coche. Después de varias horas, en ese asfixiante reducto, Romero consiguió salir tumbando los asientos traseros. El secuestrador se había ido y aprovechó para escaparse. A partir de ese momento, la Guardia Civil se hizo cargo del caso y horas después detuvo a Gómez como supuesto autor del secuestro. Pedro había abandonado el automóvil para acudir a una ferretería de Maracena a adquirir un cuchillo y cinta americana. En declaraciones a diversos medios de comunicación, la propietaria de la ferretería explicó que el secuestrador estaba normal, muy centrado, y solo se le notaba un poquito nervioso, cuando se produjo una ligera confusión al darle el cambio. El mismo día del secuestro, la concejala vinculó los hechos con unos papeles que están en su posesión y destaparían una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento que involucra narcotráfico y prostitución.
La tía de la víctima y también concejala de Adelante Andalucía, Esperanza Romero, apuntó que Vanessa tenía documentación urbanística importante, ya que su sobrina ocupó el puesto de edil de urbanismo hasta el mes de junio. Varios familiares, entre los que se encuentra el marido de la edil, aseguran que la relación entre Vanessa Romero y la alcaldesa no era buena, existían motivos políticos para secuestrarla. Sin embargo, el PSOE de la provincia de Granada se solidarizó con la víctima en un mismo comunicado donde mostraba su apoyo a Berta Linares, la mujer del victimario. Cito: Vanessa tiene todo nuestro apoyo, al igual que la alcaldesa Berta. Ambas están atravesando unos momentos muy difíciles. Sin embargo, con el paso de los meses el escándalo creció como una bola de nieve y salpicó un importante número de funcionarios, obligando a la dimisión de la alcaldesa Berta Linares, pero también del parlamentario Noel López, el secretario general del PSOE andaluz. El jerarca socialista de Andalucía fue durante más de 15 años alcalde de Maracena, cargo que abandonó en julio de 2022 para centrarse en la secretaría. Es decir, los posibles casos de corrupción lo atañen completamente. Y simultáneamente la Guardia Civil lo está investigando por temas relacionados con drogas y prostitución. Por esto, el Juzgado de Instrucción 5 de Granada trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su posible vinculación con el secuestro. Pero bueno, no hay dos sin tres. Y un tercer nuevo escándalo sacudió al PSOE de Pedro Sánchez. Un caso de fraude electoral y compra de votos en el municipio de Mojácar, Almería, perteneciente, para variar, en la región de Andalucía. Según las fuentes, la trama se centraba en ofrecer 100 euros, sí, 100 euros, manga de ratones, y puestos a personas de bajo poder adquisitivo, principalmente sudamericanos, a cambio de apoyar al PSOE en las urnas. También ofrecían trabajo como ñoquis en el Estado una vez que pasaran las elecciones. Esto derivó en la suma de 7 detenidos, de los cuales 2 están en las listas electorales del Partido Socialista. El caso de compra de votos también se extendió al Budeite, Murcia, y al partido Coalición por Melilla, CPM, ubicado en la frontera marroquí. El CPM, además de recibir colaboración socialista, pertenece a la plataforma electoral de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Umar. ¿Y de qué se trata? Bueno, no contentos con haber traicionado al PSOE para formar su gobierno con Podemos, ahora Pedro Sánchez traiciona a los podemitas impulsando la emancipación de su funcionaria más importante, Yolanda. El proyecto se craneó hace un año, en un momento donde la formación morada no dejaba de perder apoyos y fragmentarse, con la esperanza de recrear la mística que Podemos supo inspirar en sus inicios, con el patrocinio de Soros, hay que decirlo. La vicepresidenta segunda se cortó sola y en las elecciones de mayo le arrebató 1 millón de votantes a su viejo partido y unos 500.000 al PSOE. Esto con el beneplácito del presidente, ya que Yolanda no ha dudado en reconocer que Pedro Sánchez es un pibón y que se lleva muy bien con él. Sin embargo, ninguno de estos trucos electorales, secuestrar concejales, comprar votos o impulsar nuevas marcas, ha salvado al mandatario de la catástrofe. Durante las elecciones autonómicas de mayo, el Partido Socialista Obrero Español pasó de gobernar en 9 comunidades autónomas a hacerlo únicamente en Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra. Y jugándose la última bala, Sánchez no tuvo más remedio que adelantar las elecciones al próximo domingo, donde espera que mientras millones de españoles disfrutan del verano y de las vacaciones, pueda darse un verdadero milagro. Ay, Pedrito, Pedrito, lo hubieras pensado antes de ponerte el bolsillo de tus ciudadanos de sombrero. Fuiste un empleado del poder y ahora tus jefes te empiezan a soltar la mano. Quedan muchísimos asuntos por tratar. Podríamos hablar de sus relaciones con el siniestro filósofo israelí Yuval Noah Harari, el favorito de las élites, un intelectual orgánico de Davos que habla abiertamente de que la mayoría absoluta de la población es una especie inferior a los ricos transhumanistas a los que representa, y que hay que mantenerlos adormilados con renta básica universal, soma, sustancias recreativas y videojuegos. Podríamos hablar de su condecoración a Nancy Pelosi, veterana del lobby del Partido Demócrata de Estados Unidos. Podríamos hablar de sus negocios con el Vaticano, por los cuales muchos de sus funcionarios siguen viajando a Roma de manera constante, increíble para un gobierno militantemente ateo y laico. Podríamos hablar de la tramoya historicista de trasladar los restos de Francisco Franco, el dictador difunto, un espectáculo dantesco con el cual no quiso quedarse atrás que Zapatero y su ley
de memoria histórica. Podríamos hablar de los jóvenes militantes a los que contrata para que actúen como si fueran ciudadanos normales en spots publicitarios, del incremento atroz de la deuda pública en estos últimos días para financiar el proselitismo y la demagogia de la campaña. Podríamos hablar de sus leyes de avanzada para restringir vuelos cortos y obligar a la gente a usar tren, y que al mismo tiempo ha mandado a construir trenes que son más grandes que los túneles y que por lo tanto no se pueden utilizar, lo que configura el plan perfecto de los guetos / ciudades de 15 minutos para mantener a la gente literalmente aislada y confinada en sus vecindarios, como en una crisis de la sopa china eterna. Podríamos hablar de las restricciones al consumo de carne por parte de su ministro comunista, el señor Garzón, literalmente un hombre de la Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, de cómo están liquidando a los ganaderos con sus regulaciones, o de la ley de bienestar animal, que es la locura ecofascista y animalista más extravagante que jamás he conocido. Hoy en España pueden meterte preso por matar a una rata, literalmente a una rata, a una plaga, a una alimaña, enfrente de tus hijos. Y por esa razón, las plagas zoológicas de ratas, de palomas, de culebras están invadiendo pueblos y ciudades. Tal como lo oyen. La última monstruosidad progre. Degradar a los humanos a su expresión más indigna y conferirle sus derechos fundamentales al resto de las especies. Y Sánchez sigue conservando esa inteligencia maligna y maquiavélica por la cual tiene un proyecto para seguir ocupando el poder. ¿Cuál es? Su sueño es volver a repetir las elecciones con cada vez más artilugios y trampas para perpetuarse donde está. Así que te mantendremos informado y te hablaremos de todo esto. Pero para ello, convéncenos compartiendo este documental en todas tus redes y grupos, difundiendo en Facebook, en Twitter, en Telegram, en WhatsApp, a más no poder. Es crucial tu apoyo para que esta verdad incómoda llegue a más gente. Asimismo, te invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz desde tan solo $5 mensuales, por lo cual podrás acceder a todo tipo de contenido exclusivo para mecenas, documentales, entrevistas e informes que no están disponibles para todo el público, pero sí para quienes nos apoyen. También hay opciones para sponsors y empresas, y puedes ayudarnos desde $2, una taza de café, en la opción unirte de YouTube, también en Patreon o a través de Bitcoin, y si estás en Argentina, con 500 pesos vía Mercado Pago. Todos los enlaces están en la descripción y en el comentario destacado. Así que bueno, sin más que decir por hoy, estimados amigos, les he cumplido a un pedido del público de hace mucho tiempo y espero que sepan valorarlo. ¿Saben cuál fue el país que más creció en el mundo en 2010? Cuando estaban todos rotos, cuando estaban los ocupas de la Plaza del Sol en España, el caldo de cultivo del futuro Podemos. Ah, sí, miren, BBC, la compañía británica de medios. No es el gobierno de Paraguay la fuente en este caso, no se preocupen. Paraguay, el mayor crecimiento de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Esto es el año 2010, esto es hace 16 años. Hace 16 años cuando América Latina colapsaba, cuando se caía a pedazos, cuando estaban en la ola roja. Incluso Paraguay gobernaba un zurdo, pero que era Lugo, el único presidente de izquierda que tuvo Paraguay, no subió un impuesto. No puso subsidios masivos, mantuvo al ministro anterior y lo echaron, y bien echado al cura este que tenía 11 hijos no reconocidos. No le hizo daño al país. El país fue, por tener los impuestos más bajos, la deuda más baja, por hacer todo bien comparado a los vecinos, el que más creció en América Latina. Ya el 21 de octubre de 2010, la BBC destacaba que Paraguay llevaba 30 años creciendo a tasas chinas. 30 años, o sea, van 46. Es el país que más creció de América en 60 años. Pero bueno, Paraguay crecerá este año como hace más de 30 años, decían en 2010, hace 16. Según los datos, un crecimiento del 10.5%, el mayor de América Latina.